Saludos a todos. Agradezco de inicio a los organizadores por permitirme participar en este foro. De igual forma, agradezco a todos los profesores que están invirtiendo su tiempo para ver este video. Y es que con el surgimiento del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, hubo cambios sustanciales en nuestra sociedad y uno de ellos es la sociedad. Mi nombre es Gerardo Rodríguez Muñoz, profesor de carreras de bioingeniería, y les voy a contar de mi experiencia durante la pandemia y no solo eso, de lo aprendido durante la misma, lo cual me va a permitir mejorar mi práctica docente en el futuro. La planeación es un eje rector dentro de nuestra labor como facilitadores del conocimiento. Para mí el diagnóstico es una herramienta esencial, por lo que normalmente dentro de mis planeaciones incluye una encuesta para evaluar las condiciones de aprendizaje de los alumnos. Esto me ayuda a enfrentar ciertas contingencias. Es por eso que una de las cosas que siempre les solicito durante esa encuesta es saber si los alumnos tienen internet y si la tienen, los dispositivos para poder llevar el curso a distancia. Esto lo hago porque normalmente utilizo dos TICs dentro de mis unidades de aprendizaje. Una de ellas es Facebook, que me permite mantener una comunicación inmediata y poder hacer encuestas para ponernos de acuerdo con los alumnos de forma muy efectiva. Otra es Classroom, la cual me permite administrar las diferentes actividades que deben de entregar los alumnos y no solo eso, las entregan por ese medio y les puedo dar una retroalimentación. Esto me ayudó cuando a principios de este año llegaron a México las primeras noticias de la presencia del coronavirus. Esto hizo que fuera preparándome con este aspecto y no solo eso, viendo la posibilidad de que se pudiera dar la suspensión de clases por esta causa. Afortunadamente, en esa misma época, en el Politécnico se empezó a impartir el diplomado Aulas de Colaboración, Evaluación y Aprendizaje Invertido a través de Microsoft Teams. Esta fue una gran oportunidad para mí, porque desde la primera clase me di cuenta de las ventajas de esa plataforma, viendo que la única limitante para tener el acceso a todas estas herramientas eran que tuvieran el correo electrónico institucional activo, todos los alumnos. Fue por eso que les fui diciendo a todos mis alumnos que fueran tramitando este correo y que si no se acordaban del password, pues lo fueran recuperando. Y no solo eso, también empecé a realizar actividades de esa plataforma y esto permitió que los alumnos fueran familiarizando con la misma y reducir los problemas cuando sí se dio verdaderamente la suspensión de actividades, lo cual a finales de febrero ya era algo que veíamos que iba a suceder irremediablemente. También otra de las actividades previas a la etapa de suspensión fue que se les estaba hablando constantemente de la pandemia y que fueran viendo las noticias para estar atentos en caso de que se diera esta suspensión. Cuando el 16 de marzo se dio el anuncio de que la suspensión de actividades iba a empezar el 24 del mismo mes, pensé que aún tenía tiempo para ponerme de acuerdo con los alumnos, pero finalmente esto se adelantó y empezó la incertidumbre, ya que la suspensión inició el 18 de marzo y no tuve el tiempo suficiente para ponerme en contacto con los alumnos. Sin embargo, gracias a la plataforma Facebook, pudimos ponernos de acuerdo y reanudar las actividades el 19, por lo cual la pérdida en tiempo en cuanto a clases no fue mucha. Al empezar estas clases no eran totalmente teorías y obviamente estábamos en un nuevo medio, por lo cual se tomó una dinámica diferente. Los primeros 15 minutos se estaban tomando para establecer las condiciones, lo que estaba pasando la epidemia, explicarles qué era lo que estaba sucediendo, cómo se estaba desarrollando y también para ponernos de acuerdo en cómo estar llevando el curso y la fecha de entrega de las actividades. Claro que esto fue cambiando, porque la fecha inicial de regreso a las clases en aula nunca se dio. Y por lo tanto tuvo que ir evolucionando junto con la pandemia las estrategias de aprendizaje que se fueron llevando. Se tuvieron que adaptar materiales que, aunque se tiene la opción de grabar las clases, se requería de mayor material, mayor cantidad de material que facilitara el aprendizaje a distancia, sobre todo en la resolución de problemas y en la elaboración de proyectos.
también se hizo necesario hacer un seguimiento de los alumnos, sobre todo aquellos que no estaban entrando a las clases. Se encontraron diversas problemáticas. Los que alguna vez tuvieron recursos dentro de la capital, pero que vivían en otro estado, durante la pandemia tuvieron que regresar y al regresarse ya no tuvieron acceso a estos recursos. Como otros tuvieron que trabajar y otros problemas que causó en la misma contingencia de salud. Otro problema fueron los laboratorios, en particular el de microbiología. Sabiendo que la importancia que tienen las habilidades que se desarrollan en este laboratorio para el desarrollo del perfil profesional del ingeniero biotecnólogo. Esto causó un gran reto para el equipo que maneja el laboratorio, ya que aunque durante la pandemia se podían dar clases a distancia, era prácticamente imposible hacer las actividades prácticas. Esto nos llevó a desarrollar ciertas estrategias. La estrategia que se tomó inicialmente es que los alumnos reforzarle la parte teórica, que para que después cuando regresáramos al aula y a los laboratorios, le permitiera un mejor aprovechamiento del desarrollo de las actividades prácticas. Sin embargo, esto no sucedió. Esto causó que nuestras estrategias tuvieran que cambiar. Se optó por hacer que hicieran pequeñas actividades desde su casa, reforzarlo con los datos previos de otro semestre, que realizáramos discusión de las prácticas y poder realizar un informe. Obviamente con esto se cumplió el requisito de darle una calificación a los alumnos. Sin embargo, no cumplimos con la labor esencial, el proporcionarle las habilidades. Esto es importante desde mi punto de vista, ya que es un faltante que debemos de cubrir. Tenemos que esforzarnos que una vez que regresemos al laboratorio dentro de la unidad, podamos reponerle a esos alumnos que llevaron el laboratorio incompleto las actividades prácticas. Casi al final del semestre anterior se hizo un sondeo entre los alumnos de las unidades de aprendizaje que imparto para poder tener una idea del impacto que tuvo el cambio de modalidad en el aprendizaje. Aquí les muestro los resultados. Como podrán ver en la primera gráfica, aún descartando los alumnos que se tuvieron que dar de baja por no tener acceso a Internet, se ven otros problemas. La mayoría de los alumnos tuvo limitaciones en conectividad, junto con el uso compartido de equipos con otras familias, dificultó los recursos disponibles para tomar el curso en línea y en el momento que se impartía las clases. Por eso se vio que muchos de ellos terminaron el curso no con las clases en vivo, sino con las sesiones grabadas. Esto es una herramienta que seguimos usando durante este semestre para facilitar estos casos en los que persiste el problema debido a la continuación de la contingencia sanitaria. También podrán ver en la gráfica siguiente que a la mayoría de los alumnos se les dificultó más las clases en línea que las presenciales. Esto puede ser causado al no estar habituados a las videoconferencias y no haber desarrollado aún las estrategias de aprendizaje necesarias para aprender mediante esta vía. Es por eso que se notaron varios puntos que son importantes y los errores que cometen los alumnos al tomar las clases mediante videoconferencia. Algo que se encontró es que se distraían muy fácilmente, ¿sí? Y no solo eso, también se detectó que la mayoría no tomaban apuntes, lo cual sí hacen en las clases presenciales. Esto llevó a que tuviéramos que desarrollar estrategias para contrarrestar esa actitud. Una de ellas fue hacerles preguntas durante el tema que se estaba revisando utilizando la plataforma Kahoot, lo cual permitía no gastar mucho tiempo y sí obligarlos un poco a que dieran seguimiento y tomaran apuntes de lo que se estaba viendo en la sesión. También otro de los hechos que develó nuestro sondeo fue que también se les hicieron más difíciles las actividades, a pesar de que todas las actividades que se asignaron
durante la pandemia, durante este periodo de contingencia, fueron exactamente las mismas que estaban programadas desde el inicio de la contingencia. Esto se debe posiblemente a la falta de socialización de las tareas y de las actividades, así como la coordinación que deben de requerir, sobre todo en aquellas tareas que son hechas en equipo. No solo tuvieron problemas para adaptarse a las clases y a las actividades, sino también a elaborar los exámenes en línea. Esto fue muy complejo. Existen diversas herramientas para realizar estos test en línea. Sin embargo, no todos se alinean a los diferentes objetivos de aprendizaje de las diferentes unidades de aprendizaje. Por lo tanto, se tuvieron que estar haciendo pruebas para garantizar que el instrumento que se estaba haciendo verdaderamente estuviera reflejando el aprendizaje requerido por el estudiante y por el programa. Para evitar un poco el choque de estar cambiando de plataformas, lo que se optó es que siempre se les hacían examen de pruebas que le permitían al alumno familiarizarse con las diferentes plataformas y que no tuviera grandes problemas cuando realizara el examen formal. Llegamos a nuestras conclusiones. El semestre pasado puso muchos retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y requirió una adecuación constante de estas estrategias para lograr un aprendizaje significativo de los alumnos, conforme también se dio la evolución de la pandemia en nuestro país. Esto requirió gran esfuerzo, no solo de los profesores, sino también de los alumnos, que fueron acumulando experiencias que nos permiten plantear en este semestre que seguimos a distancia mejores estrategias. Y no solo eso, llevar ese aprendizaje a nuestra práctica en el futuro. También queda claro que aunque consideramos a los alumnos nativos digitales, eso no los hace expertos en las diferentes plataformas que se usan en las diferentes unidades de aprendizaje que están llevando, ni tampoco en las diversas herramientas de computación que requieren para llevar el aprendizaje a distancia. Por lo que es necesario incluir en la programación un periodo de adaptación a estas tecnologías que le permitan al alumno familiarizarse con las mismas y utilizarlas de forma eficiente. De importancia también es mantener el pendiente educativo que tenemos con los laboratorios y recordar que las actividades prácticas que no se realizaron debemos de incrustarla dentro del perfil profesional en algún tiempo en el futuro, cuando estemos de regreso en las unidades y tengan los alumnos acceso al laboratorio. Esto es un gran reto, ya que estas actividades no deben de interferir ni con las actividades formales de los alumnos, ni con las de los profesores. Y no solo eso, es un reto administrativo para tener los espacios y los recursos necesarios para que se puedan realizar estas actividades. Pero no hay que olvidarnos de ellas, porque finalmente son parte esencial de la formación de nuestros egresados. Esto va a implicar un gran esfuerzo, tanto de los alumnos para mantener el interés, de los administrativos para conseguir los recursos, y no solo eso, lo más importante para este foro, de nosotros como profesores, para no olvidarnos y mantener el esfuerzo. No solo hay que considerar las cuestiones técnicas, sino también las emocionales. Es importante mantener el interés del alumno en el aprendizaje, mantener la motivación para que el alumno sea capaz de adquirir los nuevos hábitos que le permitan adaptarse a este aprendizaje a distancia. Esto normalmente ya es un reto en el aula, pero bajo las condiciones actuales se vuelve un mayor desafío. Por lo tanto, nunca hay que olvidarnos del factor emocional. Y por lo tanto, es algo que nos debemos de dar el tiempo de trabajar. Les agradezco a todos el tiempo que se tomaron para escuchar esta charla y espero que les haya sido de utilidad. Les pongo a su disposición mi correo institucional para cualquier duda o comentario que tengan. Recuerden que la pandemia es una oportunidad para replantearnos nuestro papel como docentes y entender la importancia de no solo desarrollar en nuestros alumnos los conocimientos y habilidades técnicas,
sino también contribuir en el desarrollo de habilidades como la resiliencia y la adaptabilidad, las cuales son necesarias para que nuestros egresados se vuelvan profesionistas exitosos. Muchas gracias. Esta fue mi experiencia durante el inicio de la pandemia producida por el SARS-CoV-2. Saludos y estamos en contacto.